Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Esta semana les contaré la historia de una niña obsesionada con ordenar y clasificar libros, una tarea que se convirtió en una pasión y en una forma de vida. De la mano con esta pasión por ordenar y clasificar, pasaremos a revisar la vida de un joven que decepcionó a sus padres cuando no logró convertirse en ministro de la Iglesia Luterana y que como premio de consuelo estudió medicina solo porque veía en esa carrera un camino a lo que realmente quería hacer: ordenar y clasificar la naturaleza. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lacienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco, como siempre, el apoyo de mis muy queridos patrons: Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Emma y Ana Llanero, Paula Lagos, Sandra Marras, David Saenger, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Sergio y Jorge Pincheira, Sergio Yuri Espinosa, Felipe Abarzúa, Los Rojas Peredo, Felipe Palma, Mario Vicuña, Ariel Guerrero, Paola Oyarzún, Ronda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Natalia Moreno, La Cervecería Intrínsecal, Maximiliano Alcayaga, Marjorie Leighton, la familia Poblete Díaz, Gonzalo y Lorenzo San Martín, Andrea Méndez, Guillermo Acuña, Edu Arnelo, Sergio Flores, Sofía del Villar, Gabriel Álvarez Martínez Conde, Mr. Corner, Bernie Love, Juan Francisco San Martín, la familia Gutiérrez Jorquera, Daniela Stuckrath, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías Azún, María Rosario Montero y Martina y Gaspar Fernández. Es habitual que todos desde muy pequeños mostremos ciertos intereses que se manifiestan en el colegio. Algunos, por ejemplo, son muy buenos en los deportes, mientras que otros pueden destacar en las clases de matemática y ciencias. También hay algunos que prefieren tomar posiciones de liderazgo y se postulan para ser representantes de sus clases o presidentes de curso. Pero la niña que protagoniza la primera parte de esta historia nunca se interesó por ninguno de estos roles. Mientras sus compañeros jugaban en la clase de educación física, ella corría para organizar los libros que habían en los estantes de su salón. Y mientras muchas niñas y niños se peleaban por ser representantes del curso, alimentar a la mascota o organizar actividades fuera de las clases, ella se postuló para estar encargada de la organización y clasificación de los libros de la clase. Este interés infantil se convirtió en una obsesión mientras crecía, y un día, mientras estaba ordenando y clasificando las cosas en su casa, tuvo un colapso nervioso y se desmayó. Estuvo inconsciente durante más de 2 horas, y cuando finalmente recobró la conciencia, según ella, escuchó una voz misteriosa que le decía que estaba organizando mal sus cosas y que debía fijarse no en lo que quería votar, sino que en lo que quería conservar. Fue en ese momento que tuvo su gran epifanía. Tenía que identificar las cosas que la hacían realmente feliz. Eso era lo que tenía que conservar. El resto de las cosas, sencillamente, las podía eliminar de su vida. A esta altura es muy probable que muchos hayan reconocido a la persona de la que estoy hablando, que se hizo internacionalmente conocida a mediados de la década del 2010, cuando todas sus ideas con respecto a la clasificación y la organización de las pertenencias la convirtieron en una consultora organizacional muy popular y en una escritora que convirtió a la organización en un bestseller. Su nombre es Marie Kondo. Nacida en Japón el 9 de octubre de 1984, Marie Kondo estudió sociología en la Universidad Cristiana para Mujeres de Tokio y luego comenzó una carrera como consultora independiente, ayudando a las personas a organizar sus pertenencias y sus vidas. Esta obsesión por el orden la convirtió en una figura reconocida mundialmente, y deshacerse de aquellas cosas que no nos producen alegría se convirtió en una suerte de mantra para millones de personas que experimentaron una suerte de síndrome de Diógenes reverso. En vez de acumular cosas,
se deshacían de cualquiera que no produjera alegría y que sencillamente se encontraba en sus casas usando espacio y acumulando polvo. Nuestra obsesión por nombrar, clasificar y ordenar las cosas se ha convertido en una preocupación moderna, ya que en el pasado las personas sencillamente no tenían muchas posesiones que acumular, pero desde la antigüedad ha habido personas interesadas por nombrar y clasificar las cosas que se encuentran a nuestro alrededor. Y no me refiero a nuestras posesiones, a las cosas que podemos acumular. Me refiero sencillamente a lo que encontramos mientras caminamos en la naturaleza, a todo lo que está vivo. De alguna manera había que encontrar una forma fácil de describir y nombrar plantas y animales para poder distinguir a aquellos que eran comestibles, peligrosos o útiles, de aquellos que eran venenosos, dóciles o inútiles, al menos para nosotros. Esa necesidad de alguna forma se convirtió en un sistema, uno que hoy nos permite identificar a todas las cosas vivas que están o estuvieron alguna vez en nuestro planeta. Una cosa interesante de esto es que tanto para el Tyrannosaurus Rex, como para Elvis Presley, Marilyn Monroe, Albert Einstein o Marie Curie, estar extremadamente muerto no ha sido un obstáculo para la fama continua. Visto por última vez hace unos 66 millones de años, cuando un meteorito acabó con 3/4 de las formas de la vida de la Tierra, el Tyrannosaurus Rex sigue siendo extremadamente popular hasta nuestros días, en parte gracias a Michael Crichton, el escritor detrás de Parque Jurásico, y Steven Spielberg, que convirtió este libro en una saga de películas muy populares, particularmente entre niños y niñas de todo el mundo. En mi experiencia, estos pequeños paleontólogos no solo pueden recitar las estadísticas vitales más importantes del Tyrannosaurus Rex, como su altura, largo, peso y dieta, sino que corregirán ágilmente la información errónea entregada por cualquier persona que ose intentar enseñarles algo sobre un animal que conocen al revés y al derecho. Lo más fascinante de esto, al menos para la historia de hoy, es que hay algo que todo el mundo, desde estos paleontólogos en miniatura hasta el más despistado de los adultos, parece saber sobre el Tyrannosaurus Rex: el nombre científico correcto de esta criatura. Este tipo de nombres con dos partes es la unidad más pequeña que existe en el vasto y complejo mundo del sistema de clasificación de seres vivos, y es conocido como nomenclatura binominal. Este sistema fue desarrollado para eliminar cualquier posible superposición o confusión en la identificación de cada especie que vive o ha vivido en este planeta, a la que se le asigna un nombre completo, que consiste en su género, utilizado aquí como una especie de apellido, que indica con qué otras criaturas tiene una relación, seguido de su especie, con ambas partes del nombre latinizadas. Muchas veces, además, el género se reduce a una inicial, y así el Tyrannosaurus Rex se convierte en T-Rex, un animal del género Tyrannosaurus y la especie Rex, que traducido del latín al castellano queda como el rey de los lagartos tiranos. Los nombres binominales son extremadamente importantes para los científicos, pero rara vez son utilizados en contextos informales. Aparte del Tyrannosaurus Rex, solo conozco unos pocos de estos nombres que podrían surgir en una conversación cotidiana. Evidentemente conocemos el nombre de nuestra especie, Homo sapiens, la última especie superviviente del género que una vez incluyó al Homo habilis, Homo floresiensis o el Homo neanderthalensis. También muchos conocen a la bacteria Escherichia coli o a la planta Aloe vera, organismos a los que nos referimos comúnmente por sus nombres científicos completos. Pero son excepciones. Nadie se refiere a otra persona como ese Homo sapiens, ni tampoco hablamos de las palomas como Columba livia, y tampoco nos referimos a nuestros perros como Canis familiaris. La historia de cómo emerge este sistema de clasificación binominal es fascinante y actualmente es parte de una candente discusión en el mundo de la taxonomía que está vinculada con ciertos nombres que tienen un gran peso histórico y que han quedado para siempre en los libros de biología, asociados a alguna especie que, para mala fortuna, ha terminado llevando nombres que hoy parecen muy poco apropiados, vergonzosos o derechamente oscuros. Como muchas historias, esta comienza en el mundo de los antiguos griegos y romanos, que tenían la costumbre de nombrar y clasificar a los organismos, particularmente aquellos que les eran útiles, valiosos o peligrosos. Así, griegos y romanos tenían nombres para las plantas medicinales, los animales que cazaban o los animales que se los podían comer.
Esta tradición se arraigó fuertemente en el norte de Europa, donde especialistas llamados herbolarios se encargaban de nombrar y clasificar a las plantas. En 1597, el inglés John Gerard escribió un libro en el que nombraba y clasificaba las plantas que había recolectado durante su vida, uno de los primeros libros escritos íntegramente en lengua inglesa, que describía las plantas que eran útiles a la gente de su tierra natal. Entre ellas estaba la papa, que en aquellos días se pensaba erróneamente que provenía de Virginia, en los Estados Unidos, pero que de hecho había llegado a Europa desde América. El libro de Gerard también contenía una referencia al tomate, que se conocía por esa época como la manzana del amor, o Poma amoris. Este es un interesante ejemplo de uno de los principales problemas de los nombres de los organismos. Los nombres cambian con el uso. Poma amoris, o la manzana del amor, comenzó su vida como Poma di Mori, la manzana de los moros, o Poma di Ori, la manzana de oro. Con el tiempo, el nombre se corrompió a Poma amoris, y a partir de esto, se presumió que el tomate era un poderoso afrodisíaco. Todo a partir de su nombre. Casi al mismo tiempo, a finales del siglo XVI, comenzaron los primeros esfuerzos sistemáticos por clasificar a los seres vivos. A las plantas y a los animales se les dieron nombres latinos largos, complejos y casi imposibles de memorizar. En ese momento, el latín era el idioma de la erudición, la ciencia y una elección lógica para el pomposo lenguaje académico. Así, el humilde tomate fue bautizado como Solanum caule inermi herbaceo folis pinnatis incisis, que significa el solanum con el tallo liso y herbáceo, que tiene hojas que parecen plumas. En el siglo XVIII, las personas que trabajaban con plantas y animales comenzaron a tratar de nombrar las cosas formalmente y a usar esos nombres de manera consistente. Esto se volvió cada vez más problemático a medida que aumentaba la diversidad de plantas y animales que eran identificados. Porque claro, inicialmente solo se conocían organismos locales, pero a medida que se descubrieron y exploraron otras tierras, como el Nuevo Mundo, el sistema se complicó. Y mucho. No solo eso, pareció cundir el pánico y la confusión cuando los jesuitas que llegaron a América concluyeron que debía haber dos jardines del Edén, porque las plantas que había en el Nuevo Mundo eran muy diferentes a las conocidas, cultivadas y comidas en Europa, y evidentemente ninguna de ellas aparecía en la Biblia. Un aspecto fascinante de la compleja empresa de bautizar a las especies es que parte importante del trabajo fue realizado por una persona, el futuro padre de la taxonomía moderna. Esa persona nació en Rashult, un pueblo del sur de Suecia, en 1707. Su padre se llamaba Nils Ingmarsson, porque era hijo de un hombre llamado Ingmar, y la mayoría de los suecos usaban apellidos patronímicos, que hacen referencia al nombre de pila de sus padres. Pero cuando Nils se fue a la universidad a estudiar teología, se le pidió que eligiera un nuevo apellido. En busca de inspiración, recurrió a un árbol que era muy común en la ciudad donde había nacido y que era conocido popularmente como Lin. Así, Nils Ingmarsson se convirtió en Nils Linnaeus. Fue ordenado en la iglesia luterana, se casó y tuvo un hijo al que llamó Carl. Carl Linnaeus, o castellanizado como Carlos Linneo. De este modo, el hombre destinado a generar un sistema que permitía nombrar a todas las especies obtuvo su apellido del nombre de una planta, casi como una premonición. Carlos Linneo se sintió fascinado por las plantas desde muy pequeño y habitualmente trabajaba en el jardín junto con su padre, que un día lo regañó por olvidar el nombre de una planta. Después de ese día, Carlos Linneo juró nunca más volver a olvidar el nombre de una planta, y muy pronto fue capaz de identificar todo lo que crecía cerca de su casa. Los padres del pequeño Carlos se sintieron muy desilusionados cuando sus maestros les informaron que el niño no era apto para seguir a su padre en el ministerio y debía buscar otra ocupación. En ese momento, Carlos Linneo decidió estudiar medicina, no porque le interesara la carrera en sí, sino porque entendía que era un camino que le permitiría llegar a lo que realmente le interesaba, que era la botánica. Ese camino era algo difícil de conseguir en la Universidad de Uppsala, donde Carlos Linneo había estudiado inicialmente, y durante todo el tiempo que estuvo ahí, jamás tuvo una sola clase de botánica. Pero fue ahí que conoció a alguien que le cambió la vida. Peter Artedi, un compañero interesado en el estudio de los peces y que, como Linneo,
había desilusionado a sus padres al no poder convertirse en ministro luterano. Ambos hicieron muy buenas migas y acordaron dividirse el mundo. Artedi, que era el más brillante de los dos, se encargaría de los peces, los reptiles y los anfibios, mientras que Linneo se encargaría de las aves, los insectos y la mayoría de las plantas. Y además, entre los dos colaborarían para clasificar a los mamíferos y los minerales. No solo eso, ambos decidieron hacer un juramento, y si uno de los dos moría antes de terminar el proyecto, el otro lo completaría. Eso fue en 1729. 6 años después, Artedi, que por esa época tenía 30 años y estaba viviendo en Ámsterdam, salió a caminar una noche y cayó en un canal que no tenía barandas. Murió ahogado y dejó su trabajo inconcluso. Linneo cumplió con su palabra y retomó el trabajo de su amigo, aunque a esa altura ya había avanzado bastante por su cuenta, describiendo casi todo lo vivo. Gracias a un programa de estudios más bien relajado, Carlos Linneo había aprovechado de estudiar cualquier cosa viva que se le pasara por delante, clasificándola y nombrándola. Aprovechaba cada minuto de su tiempo en esta tarea, y durante un viaje de estudios a una isla cercana, y mientras sus compañeros comían y descansaban, él se dedicó a caminar e identificar cada especie que se topó en su recorrido. Ese día documentó 88 especies. 200 años después, una expedición biológica en la misma isla y con varios investigadores logró identificar solo 17 especies adicionales que no habían sido identificadas por Carlos Linneo. A medida que su trabajo se fue haciendo conocido, ganó prestigio en el mundo académico y muy pronto lo invitaron a dar clases en los jardines botánicos de las universidades. Usualmente este tipo de actividades estaban reservadas para académicos, y él técnicamente todavía era apenas un estudiante de medicina, lo que generó algunos roces con la comunidad académica, sobre todo cuando sus clases mostraron ser tremendamente populares, atrayendo la atención de cientos de estudiantes. Una de las cosas que más llamaba la atención del trabajo de Carlos Linneo eran sus ideas vinculadas con las plantas, ya que él proponía que, tal como los animales, éstas se reproducían de manera sexual, con sus estambres liberando polen para fertilizar los óvulos que se encontraban dentro de los pistilos en las flores. De hecho, la clasificación de las plantas a partir de la caracterización de las estructuras florales fue clave para el sistema que diseñó Linneo, y usualmente clasificaba las plantas con flores en ciertas clases, basándose en características de los estambres y subdividiendo esas clases en órdenes, basándose en los pistilos para luego subdividirlas en géneros y especies. Si bien esta idea era extremadamente práctica, también escandalizó a los contemporáneos de Linneo, entre otras cosas porque el reino vegetal, al igual que el reino animal, demostró ser sexualmente complejo. Linneo hablaba casi con ternura de que los pétalos de las flores servían como lecho nupcial, pero un examen minucioso de los métodos reproductivos de las plantas reveló relaciones que se parecían menos a la aceptada monogamia heterosexual y más a la homosexualidad, la poligamia, el mestizaje y el incesto. ¿Quién hubiera pensado que las violetas, los lirios y las rosas podrían estar a la altura de tal inmoralidad?, se burló un crítico. Pero sabemos que no existe la mala publicidad. Las críticas moralistas al trabajo de Linneo solo sirvieron para hacerlo aún más conocido, tanto a él como a su sistema. En parte gracias a eso consiguió fondos de la Sociedad Científica Real de Suecia para realizar una expedición a Laponia, la zona norte de Finlandia y que por esa época era parte del territorio sueco. En 1732 y a la edad de 25 años, Carlos Linneo se embarcó en la que sería la expedición más grande de su vida, y la única. A pesar de lo fascinante del viaje, las condiciones fueron extenuantes, y al regresar a casa, Carlos Linneo juró que jamás volvería a hacer algo así. Renunció a ser un explorador. Su trabajo se dedicaría a la clasificación y a la organización de la vida que otros pudieran poner delante de sus ojos, pero él se quedaría en casa. Aunque Linneo fue un escritor tremendamente prolífico, sus contribuciones más importantes al mundo de la ciencia están contenidas en solo 2 obras: Species Plantarum, un compendio de 2 volúmenes y 1200 páginas de especies vegetales, publicado en 1753, y el famoso Systema Naturae, que se publicó originalmente en 1736 como un folio de 14 páginas,
pero que creció a lo largo de 12 ediciones y 30 años hasta convertirse en 3 volúmenes de 2.300 páginas en total. Son estos 2 monumentales libros los que sentaron las bases para, respectivamente, la nomenclatura botánica moderna y la nomenclatura zoológica moderna. En ellos, Linneo enumeró todos los organismos que entonces se sabía existían y acuñó personalmente nombres para más de 12.000 especies de plantas y animales. Pero lo que era prodigioso en su tiempo es insignificante en el nuestro. Hoy el sistema de nomenclatura perfeccionado y popularizado por Carlos Linneo se ha utilizado para distinguir solo entre los animales más de 1,5 millones de especies. Bueno, si es que existe tal cosa como una especie. Me explico. Lo que Linneo buscó hacer fue organizar y clasificar a la naturaleza, pero lo que realmente hizo en su mayor parte fue imponer categorías artificiales en el mundo natural, para la conveniencia de los científicos. El uso de los estambres y los pistilos para clasificar a las plantas con flores, por ejemplo, fue increíblemente útil. Significaba que cualquier botánico que se enfrentara a una planta desconocida podía simplemente evaluar esas partes para determinar su orden, clase y género. Pero este sistema era también completamente arbitrario, en el sentido de que no tenía en cuenta todas las demás partes de la planta, incluidas las que podían ser más importantes para comprender su lugar en la evolución. No se trata de una crítica retroactiva o que haya pasado inadvertida en su tiempo. El propio Linneo conocía muy bien las limitaciones de su método de clasificación. Lograr un sistema completamente acorde con la naturaleza era, escribió, el primer y último deseo de los botánicos. El Santo Grial, la teoría del todo del mundo vivo. El problema es que el asunto de las especies ha mostrado ser extremadamente complejo. La jirafa, por ejemplo, conocida desde la época de Linneo como una única especie, Jirafa camelopardalis, es hoy reconocida por los genetistas como 4 especies distintas, mientras que el árbol que le dio el apellido a Linneo pertenece ahora a una familia biológica diferente de aquella a la que él lo asignó. Incluso las distinciones más amplias entre los seres vivos han cambiado enormemente a lo largo del tiempo. Siguiendo a Aristóteles, Linneo colocó todas las formas de vida en 3 reinos: animal, vegetal y mineral. Hoy en día la mayoría de los científicos reconoce 5 o 6 reinos: animal, planta, hongo, protista y monera, con el último grupo a veces dividido en arqueobacteria y eubacteria. Pero más allá de eso, no son solo especies específicas o incluso reinos específicos los que han cambiado. El concepto mismo de especie es complejo y actualmente existen unas 20 definiciones que compiten entre sí. La más sencilla considera a una especie como una población de individuos que se reproducen solo entre sí. Un problema obvio con esta definición es que muchas formas de vida se reproducen asexualmente. La elección de una definición para especie no es solo una cuestión relevante para los diccionarios. La importancia radica en que la definición que utilicemos determinará cómo clasificaremos a la naturaleza, de modo que un grupo de criaturas que serían consideradas como una especie por un estándar podría no merecer la etiqueta por otro. Toda esta confusión proviene, tal como escribió Darwin, de tratar de definir lo indefinible. Es cierto que Linneo fue un botánico excepcional, con notables poderes de observación, pero para más de alguien podría ser una especie de maricondo biológico que clasificaba y sistematizaba sin cesar, y que su erudición era, en última instancia, más burocrática que profunda. Esas limitaciones se han vuelto más obvias con el tiempo, porque a todos los efectos, el mundo tal como lo describió Linneo ya no existe. Solo perdura el sistema que ideó para describirlo, y el sistema está enfrentando un inusual problema. En 1937 se encontró un escarabajo de color café sin ojos en unas cuevas de Eslovenia. La nueva especie no era excepcional, aparte de una característica. Su descubridor decidió ponerle el nombre de Adolf Hitler. Anophthalmus hitleri no suena bien para los oídos modernos, y no es un caso único. Los nombres de muchas especies evocan individuos o ideas que ofenden. Un claro caso de esto es la mariposa Hipopta mussolini, mientras que otros varios cientos de especies llevan nombres basados en la palabra cafra, que se deriva de un insulto racial que alguna vez se usó en África. Del mismo modo, Hibertia, un género de plantas con flores, honra a George Hibbert,
que se dedicó al negocio de la venta de esclavos. Como resultado, muchos científicos están presionando para que se realicen cambios en el sistema internacional para dar nombres científicos oficiales a plantas y animales y permitir la eliminación o sustitución de nombres si se consideran objetables. Como las regulaciones actuales de taxonomía no permiten tales cambios, muchos creen que estas regulaciones deben ser modificadas. Pero no todo el mundo está de acuerdo. Discutir sobre nombres que algunos piensan que son inaceptables mientras se buscan alternativas sería una pérdida de tiempo y crearía confusión. Los nombres de las especies deben permanecer inviolables una vez que han sido acordados por los taxónomos, y los cambios solo deben permitirse si se ha cometido un error en la designación o se descubre que se ha pasado por alto una designación anterior. Eso al menos piensa parte de los científicos involucrados en la disputa. La discusión ha ido escalando y se ha dispuesto un debate antes de que se produzca la votación sobre el tema en el próximo Congreso Internacional de Botánica, que se celebrará en Madrid en julio de 2024. Una moción presentada por un grupo de botánicos pide que se establezca un comité con poderes para juzgar si los nombres científicos de las plantas que ahora se consideran inaceptables deben suprimirse o cambiarse. Pero la nomenclatura de las plantas es solo una parte de esta controversia taxonómica, porque nombrar animales con nombres de racistas, fascistas y otras figuras controvertidas causa tantos dolores de cabeza como los que plantean las plantas. La semana pasada, la Sociedad Americana de Ornitología anunció que cambiaría los nombres comunes de docenas de aves debido a sus asociaciones con individuos racistas o misóginos. Y muchos zoólogos quieren que este proceso se amplíe para permitir que se realicen cambios en el nombre científico completo de una especie. Sin embargo, está resultando ser un proceso incómodo y controvertido. A principios de este año, la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica dijo que consideraría el tema y luego anunció que, después de una cuidadosa reflexión, no cambiaría sus reglas y no permitiría que los nombres de las especies fueran alterados simplemente porque algunos investigadores los consideran ofensivos hoy. El cambio de nombre sería disruptivo, mientras que nada garantiza que los nombres de reemplazo puedan algún día ser vistos como ofensivos, a medida que las actitudes cambien en el futuro. La decisión desencadenó una furiosa respuesta y, a raíz del anuncio de la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica, un grupo de científicos publicó una editorial en la que desafiaron la postura de la comisión, que, entre otras cosas, no incluye a nadie del continente africano y no tendría validez técnica. Una solución radical ha sido propuesta por científicos que dicen que las especies simplemente no deberían llevar el nombre de personas. Y esto es un problema monumental. Alrededor del 20% de los 1,5 millones de animales que se han clasificado hasta la fecha han sido nombrados en honor a alguien. Estos nombres se conocen como epónimos y Anophthalmus hitleri proporciona un ejemplo. Se argumenta que este tipo de nombres simplemente deberían ser prohibidos de la taxonomía. Nombrar especies para honrar a las personas es con demasiada frecuencia un acto político, y dada la demografía de los científicos de los siglos XIX y principios del siglo XX, los conmemorados eran casi universalmente hombres blancos europeos de clase alta. Pero tampoco es bueno para una especie llevar el nombre de una figura controversial, porque, debido al nombre, Anophthalmus hitleri se ha convertido en el foco de un comercio ilegal en el que los especímenes han sido comprados por neonazis, un proceso que ahora está llevando a la criatura a la extinción. La cultura popular, el arte y la música también tienen un impacto en esta área, y a menudo los nombres de algunas especies derivan de figuras que son veneradas por quienes las descubren. De ahí las Captia bellonceae, un tábano que lleva el nombre de Beyoncé, Leucothe eltoni, un pequeño crustáceo que lleva el nombre de Elton John, y Anelosimus Big Lebowski, una araña que lleva el nombre de la película The Big Lebowski. Por su parte, el naturalista inglés David Attenborough ha inspirado el nombre de más de 50 especies nuevas, aunque no siempre se trata de un honor. En 2017, los investigadores que descubrieron a una nueva especie de polilla decidieron bautizarla como Neopalpa Donald Trumpi, porque tenía escamas en la cabeza de color rubio y los genitales eran pequeños. Por lo pronto, habrá que esperar lo que sucede en el Congreso Internacional de Botánica,
que, como les decía, se celebrará en Madrid en julio de 2024. Promete ser un congreso candente y polémico, alejado de los estereotipos de este tipo de reuniones, habitualmente vistas como encuentros pausados y contemplativos entre personas que usan anteojos y que hablan en voz baja. Todo sugiere que en este caso van a volar las plumas. Y así hemos llegado al final de esta interesantísima historia. Espero que la hayan disfrutado. Yo, como siempre, me despido agradeciendo el apoyo de mis muy queridos patrons: Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Germaín Araya Hernán y Lucas Castillo, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco de la Fuente, la familia Flores Noguer, Christian Fraser, la familia Helsman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Michelle Baró, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanuso Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, José Luis Ulloa, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Claudio Ollarzo y Toña, Cirilo Fede y Pola, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Claudia Torres, Alberto Pozo, Cosca Ibanya, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld y la familia Tíes Ríos. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que estén muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y, por supuesto, que la ciencia los acompañe.